Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche el gran periodista Jorge Ramos. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarme. No. Me encanta venir. Siempre, la gente no sabe, pero cada vez que publico un libro vengo con Jaime a platicar y a ser acribillado de la mejor manera posible. Gracias. No, pero te lo agradezco de verdad. El libro se titula Stranger. Le voy a preguntar por el libro y de todo un poco. Como comenté antes, yo a ti, Jorge, te respeto y te admiro profundamente. Igualmente. Creo que en la lengua española eres el mejor. Dicho eso, voy a tratar de hacer lo que haces tú con tus interlocutores. Dicho eso, viene el cuchillo. No, voy a tratar de ponerme en la otra orilla. Dale, vamos. Y hacerte preguntas difíciles. Ya eso vengo, ¿no? y lo disfruto mucho porque creo que, y respeto mucho también tu punto de vista, y a ti te conozco toda la vida. Creo que tenemos puntos de vista políticos muy distintos a veces, ¿no? Así exacto, que vamos, exacto, dale, genial. Yo te sigo. ¿Tú odias a Trump? No, porque sería darle demasiado, ¿no? ¿Qué sientes por él? Primero, un rechazo absoluto, después de que en junio del 2015 dice que los inmigrantes mexicanos somos, porque yo soy inmigrante mexicano, criminales, narcotraficantes y violadores. Yo sabía que él estaba mintiendo y sabía que tenía que enfrentarlo. Y por eso, como sabes, le envié una carta con mi teléfono celular que después él publica en Instagram, y siento, durante esos par de meses antes de que lo enfrento en una conferencia de prensa en Iowa, siento que tengo que hacer algo para explicar primero, Donald Trump es un mentiroso, lo que él está diciendo no es cierto, y además que él lo sepa. Así que mi primera reacción ante él fue de un absoluto rechazo de alguien que no sabía lo que estaba diciendo. Ese rechazo, que es al mismo tiempo racional y visceral, proviene más de la declaración contra los mexicanos o de la grosería, de la indelicadeza que perpetró al publicar el celular tuyo y la carta que le escribiste amablemente pidiéndole una entrevista. O sea, si es político o es personal, yo creo que la gente es muy inteligente, ¿saben? No, el periodismo no ocurre en un vacío, ¿no? Yo tengo una historia y yo me defino como periodista y como inmigrante. Y bueno, el ataque era directo, o sea, si él está publicando a mi teléfono celular, es la primera lección que uno aprende. Jamás en tu vida le des tu teléfono celular a Donald Trump. No puedes confiar en eso. Y si no lo hubiera hecho, ¿lo verías de otra manera? ¿Tendrías un poco más de compasión hacia él? Quisiera pensar que no, que hubiera actuado exactamente de la misma manera, porque el ataque no es que haya publicado mi teléfono celular, total, lo cambié el número y tengo un teléfono mejor ahora, sino que... Pero fue un ataque personal a ti. Fue un ataque personal, pero lo más importante es que no estaba entendiendo la experiencia inmigrante y el ataque a todos los inmigrantes como yo. Si ves la declaración inicial de Donald Trump, además de criticar a los inmigrantes mexicanos, poco después habla de que los inmigrantes latinoamericanos son exactamente igual. Y como periodistas, creo que estamos obligados en ciertas ocasiones, en ciertas circunstancias, a tomar partido, al dejar a un lado la neutralidad. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Tú lo haces también, ¿no? Yo soy un periodista subjetivo y tú también, y a mí me encanta que tomes partido. Y a veces hay que hacer, no siempre, creo que nuestra principal responsabilidad es reflejar la realidad tal y como es, no como tú y yo quisiéramos que fuera. Sí. Pero en casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras o violación a los derechos humanos, en estas 6 áreas estamos obligados a tomar partido, porque si no hacemos eso nosotros, nuestra principal obligación social, yo creo, y lo haces tú todos los días, es cuestionar a los que tienen el poder y darle voz a los que no tienen voz. Ahora, a ver, algunos de tus detractores más vocales dicen... ¿Están aquí? ¿Los invitaste, Jaime? No, pero están por todas partes. No, pero me parece bien, me parece bien. Dicen que tú no fuiste con Obama tan belicoso como con Trump, que con Trump eres realmente inflexible, ¿no? Te vas a la guerra con él. Es cierto. Y que con Obama no ocurrió tal cosa, siendo que Obama, y tú lo dices en el libro, fue el deportador en jefe y deportó a más de 2.7 millones de inmigrantes. Me parece legítima la pregunta y lo primero, yo voto en los Estados Unidos y estoy registrado como independiente. No soy ni demócrata ni republicano. Jamás seré de ningún partido político. Y con Barack Obama
fui muy duro en la cuestión migratoria, tanto así que al final ya no quiso volver a hablar conmigo. Yo vi entrevistas tuyas durísimas a Obama. Al final yo le preguntaba a Barack Obama por qué había deportado a 2,5 millones de personas. Y él se enojó muchísimo, no le gustó. Pero no solo eso, sino que a mí me había prometido, cuando era candidato, presentar una reforma migratoria durante su primer año, y no lo hizo. Hubo un foro de Univisión por televisión, y yo le dije, a promise is a promise. Y usted no cumplió su palabra. Una promesa es una promesa, y él había roto esa promesa. Así que yo creo que fui suficientemente duro con el presidente Barack Obama en la cuestión migratoria. Y con Donald Trump, la gran diferencia que yo veo es que nos encontramos no solo alguien que quería deportar a 11 millones de personas en 2 años, sino que nos encontramos con el presidente más anti-inmigrante que ha existido desde 1950, desde Operación Wetback, y te dejo ahora, y un presidente que ha hecho comentarios racistas. A eso iba. Yo veo Eso no lo hizo jamás Barack Obama. Claro. Trump sí lo ha hecho. Yo veo esa gran diferencia capital en tu libro, en tu discurso, en tus entrevistas. Tú deplorabas la política migratoria de Obama, pero nunca lo llamaste un racista. Porque no lo era. Y a Trump sí. Tú aquí dices que Trump sostiene ideas racistas desde su campaña y luego en la Casa Blanca. Pero es interesante hacer la distinción, y tú como escritor la entiendes. Yo no le puedo llamar racista a Donald Trump porque no sé qué hay en su corazón o qué hay en su alma, pero sí sé que sale de su boca. Entonces, las cosas que han salido de la boca de Donald Trump son espantosas. Le ha llamado criminales y violadores a los inmigrantes mexicanos. Eso es un comentario racista. Ha dicho que un juez, Gonzalo Curiel, no puede ejercer su profesión bien por su herencia mexicana. Y hace poco, no voy a decir la palabra porque no sé cuáles son las reglas de la televisión aquí, pero le ha llamado a la gente de Haití y de naciones africanas que vienen de un país, de un basurero. Sí. No digamos la palabra en inglés porque nos sacan del área los dos. Tú sostienes que las palabras de Trump describen a un líder racista. Totalmente. O sea, el racismo definido en la forma más sencilla, que es el asumir que un grupo es superior a otro. Punto. Bueno, es difícil o tratar de hacer menos a otro, ¿no? Sí, es difícil refutarlo cuando él dice, ojalá vinieran más noruegos que haitianos, ¿no? Esa parecería Eso es una concepción racista. Sí. Ahora, o no. Sí, efectivamente, porque es presumir que el noruego, porque es blanco, es mejor que el haitiano que el negro. Y entonces, ¿no? ¿Qué dice eso de las 63 millones de personas que votaron por él? O sea, tú estás... Si tú decides votar por él o apoyas a Donald Trump, lo estás haciendo a pesar de estos comentarios racistas, y dejemos a un lado la cuestión, los comentarios sexistas que hizo, xenofóbicos también, ¿no? ¿Pero tú crees que todos los que votaron por él son racistas? No, por supuesto que no. Eso sería una brutalidad. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que votaron por él a pesar de que antes hizo comentarios racistas y sexistas. La gran pregunta es por qué. Y tú aquí te devanas los sesos, porque tú tienes la honestidad intelectual de decir me equivoqué. Yo dije que si no tenías un sólido tercio del voto latino no llegabas a la Casa Blanca, y tú dices, ¿cómo es posible que el 29% de los latinos haya votado por Trump? Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los cubanos de Miami o de la Florida o los puertorriqueños de Orlando votaron por Trump? ¿Cómo te lo explicas? Yo creo que lo más importante, ya estamos ya en el nivel de las confesiones, ¿no? Me equivoqué. ¿Te dolió? No es que me duela, sino que como periodista no te quieres equivocar. Y yo me equivoqué al creer que nadie podía llegar a la Casa Blanca sin el voto latino. Me pasé repitiéndolo en inglés y en español, me invitaban a programas. Y yo estaba convencido de que esta hora latina, yo llegué en el 83, había 15 millones, ahora hay 60 millones, que era imposible llegar a la Casa Blanca sin el voto latino. Entonces llega el día de las elecciones y Donald Trump gana sin el voto latino. La elección se define en otros estados, no en la Florida o Texas, etcétera, pero gana, como dices tú, acá en Florida y en Arizona. Exactamente, pero mi explicación es la siguiente. De 27 millones de latinos que tenían la posibilidad de elegir, solo 13 millones salieron a votar. Pero 14 millones se quedaron en su casa, no quisieron salir. Y estos 14 millones, Jaime, lo que estaban diciendo es, yo no quiero votar por los demócratas porque me están bailando, me están engañando. Yo voté, podrían haber dicho, por Barack Obama, y mira lo que nos hizo Barack Obama, destruyó miles de familias, no nos cumplió,
Y además no somos tontos. Barack Obama en el 2009, hasta antes de que se enfermara el senador Ted Kennedy, tuvo el control absoluto de la Casa Blanca y de ambas cámaras del Congreso. Es decir, los demócratas pudieron haber hecho lo suficiente para que ahora no tuviéramos problema con los 11 millones de indocumentados ni con los chicos de DACA, ¿no? Eso hizo Barack Obama en los demócratas. Y muchos dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero a los demócratas porque nos están haciendo un cuento y yo no quiero tampoco a Donald Trump. Y 14 millones... No salieron a votar. 14 millones de latinos no salieron a votar. Si esos 14 millones o un poquito más hubieran salido a votar, digamos en la Florida y en Arizona, hay suficientes votos electorales en Arizona y en la Florida como para haber cambiado las elecciones. Pero eso no fue así. De acuerdo, es una explicación y es una explicación suficientemente lúcida. Sin embargo, ¿no crees que hubo un porcentaje significativo del voto latino que no le dio la importancia que tú le das al tema migratorio? Tú eres mexicano, para ti el tema migratorio es capital, el muro, las deportaciones masivas, las declaraciones contra los mexicanos. Pero un poco más, más que solo el tema migratorio. A mí me duele lo que dice de los inmigrantes, la forma en que trata a los inmigrantes, pero creo que más allá del tema migratorio, que podemos tener diferencias enormes y los republicanos han tenido posturas terribles, ¿no? Pete Wilson en California se me ocurre, o constantes líderes racistas o supremacistas blancos que nos han atacado, eso lo entiendo. Pero cuando tú tienes un candidato y luego un presidente que hace abiertamente comentarios racistas, sí. Ese es el punto. Ese es el límite, Jaime. Yo creo que ya no... Claro, yo te entiendo, pero mi punto era, estoy tratando de entender al cubano que votó por Trump, al cubano americano. Porque a lo mejor él dice, Obama fue muy complaciente con la dictadura cubana, yo quiero un señor republicano de derechas que venga a ajustarles las clavijas a los tiranos de mi país. Y lo entiendo, o sea, si para ellos el tema cubano, o el tema de Puerto Rico, o el tema económico... Es comprensible, ¿no? Es más importante que el tema migratorio, que es un tema que me interesa a mí y no a tantos estadounidenses. Eso lo entiendo perfectamente. Pero aquí hay un problema de personalidad. Aquí hay un problema... A ver, Donald Trump nos está planteando un dilema moral. O sea, no es cualquier presidente, no estamos en una época normal. Nunca hemos tenido un presidente así. Y el dilema moral que nos está planteando es, tú, Jaime Bailey, vas a votar por un candidato que ha hecho comentarios racistas, que constantemente ataca a los inmigrantes. Cuando Zoe te pregunte, tu hija, o Paola y Nicolás a mí, ¿no? Me pregunte dentro de 20 años, papá, tú eras periodista en la época de Donald Trump. Donald Trump hizo estos comentarios racistas. Donald Trump, cuando tuvo la oportunidad de criticar a los supremacistas blancos en Charlottesville, no lo hizo. Dijo que eran igual que otros. ¿Qué hiciste, papá? O sea, ese es el dilema moral. Y trato de no ser sentimentalista. ¿Pero tú me estás acusando de ser trampista? No sé, no, y tampoco te voy a pedir que me digas ahora. ¿Tú crees que yo voté por él? No sé si votaste por él o no, y además no tengo el derecho de preguntarte. No, harías bien. Voté por Gary Johnson. ¿De verdad? Por Gary. Sí. Pero mis hijas mayores que están en Nueva York me lo reprobaron severamente. Ellas votaron por Hillary. Ok, pero... Tú no dices por quién votaste. No. Claro, comprendo. Sí, prefiero no hacerlo. Además, puedo votar en Estados Unidos, puedo votar en México. Comprendo. Y además, creo que, de nuevo, la gente sabe que tenemos opiniones. He escrito varios libros, al igual que tú, la gente sabe perfectamente lo que pienso. Pero a la hora de dar el noticiero no estoy... estoy absolutamente obligado a no dar mi opinión. Una pregunta antes de ir a la publicidad. Me sorprendió. En el libro dices, desde que llegué a Estados Unidos, además tú, acá se trasunta el gran amor que tienes por este país. He sido muy generoso este país. O sea, yo me fui de la censura en México y este país me abrazó. Sin duda, y te ha tratado también. Sí. Pero tú dices, lo peor que le ha pasado a este país desde que llegué hace 35 años, en enero del 83, lo peor es Donald Trump. ¿No estás exagerando? Dame la alternativa. ¿Qué otra cosa peor le ha pasado a los inmigrantes y a Estados Unidos? O sea, es un país... Por ejemplo, Nixon. Sí. ¿No fue peor Nixon? Yo no estuve en la época de Nixon. Me tocó llegar en la época de... Tú estás jugando los últimos 35 años. Bueno, en la época, y así perfectamente lo planteo, pero aquí estamos con un presidente que, según el Washington Post, miente abiertamente por lo menos 5 veces al día. Hace poco acaba de mentir sobre lo que le dijo al primer ministro de Canadá. Entonces... No nada más es un presidente que miente constantemente y que ha atacado a inmigrantes y que ha
no sé si tiene ideas racistas, pero ha expresado comentarios racistas, sino que ha convertido a los Estados Unidos, yo creo, en un país peligroso y hostil para los inmigrantes. Y además, en esta persona tenemos a alguien que puede mañana mismo iniciar una guerra nuclear, como hasta hace poco lo había amenazado con Corea del Norte, ¿no? Publicidad. No, dale. Publicidad. Luego de la pausa te voy a preguntar si le has... No me digas. Bueno. No, perdón, es el tease, dale. Si le has pedido una entrevista a Trump después de que ganara y si se la harías en caso de que te la concediera. Regresamos con Jorge Ramos. Un aplauso para él, por favor. Va. Bueno, qué gran alegría recibir esta noche a Jorge Ramos, un gran periodista con una admirable trayectoria en televisión, pero también como columnista de la prensa escrita. Jorge ha publicado muchos libros. Su más reciente entrega, Stranger, el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump. Había anunciado una pregunta. Dale. Tú acá cuentas cuando le pides una entrevista a Trump en la campaña, que le mandas además una carta. Manuscrita. ¿Cuándo fue la última vez que escribí? Ah, mira, tú escribes todavía. Sí. ¿No tienes tu iPad? No. No, a la antigua. Ah, no me digas que los libros los escribes a mano. No, eso sí que no. Vargas Llosa hace poco, ¿será cierto lo que dijo, que escribe a mano todavía? Es cierto. Me tocó... He visto manuscritos así corregidos a mano. Hace un par de años me tocó ir a entrevistarlo a Madrid, a su estudio en Madrid, y efectivamente estaba lleno de diccionarios. Sí. Y escribía a mano y luego tenía una computadora que supongo, no sé si él o alguien más se lo pasa, ¿no? Sí, pero haberme metido ahí en los secretos de él. Pero bueno, hablábamos de ser dinosaurios. No sé si las nuevas generaciones saben escribir manuscrito, pero sí, efectivamente le envié una carta manuscrita a Donald Trump, muy mala letra. Y le decías, usted tiene muchas cosas importantes que decir y yo muchas que preguntarle. Claro. ¿Has pedido una entrevista con Trump desde que es presidente? Sí, pero no tiene el menor interés. ¿No ha respondido? No, nada más no ha respondido, sino que yo creo que no hay el menor interés por ahora. O sea, Trump hará algo cuando le convenga, pero no nada más con nosotros, sino Donald Trump, salvo Fox News, prácticamente no le da entrevistas a absolutamente nadie. Y yo sé que, por ejemplo, siguiendo con la misma tónica, si hay que esperar a que Donald Trump te dé la palabra, pues estaríamos fundidos. O sea, yo en la conferencia de prensa donde... La famosa, la que describes acá, la de Iowa. Claro, la de Iowa. Tú y yo hemos ido a montones de conferencias de prensa y uno espera a que haya una especie de silencio y uno se levanta y pregunta. Si yo me hubiera esperado, Jaime, a que Donald Trump me diera la palabra para preguntar, estaría con la mano levantada todavía. ¿Por qué crees que permitió que regresaras a la conferencia de prensa? Porque ¿Se arrepintió de haberte echado? Se equivoca. ¿Te acuerdas de Hope Hicks? Sí. Que era su encargada de prensa. Ella es quien se acerca a ti y te dice volvemos. Exactamente, pero lo interesante es esa conexión no verbal entre el candidato Donald Trump y Hope Hicks, que me sacan primero de la conferencia de prensa y sin que ellos hablen, Hope Hicks va afuera de la conferencia de prensa, me pide que regrese, yo le digo que solo regreso bajo la condición de que pueda hacer mis preguntas. Pero él se había equivocado. Yo no recuerdo que en la historia moderna de los Estados Unidos, con la primera enmienda de la Constitución que protege a la prensa, un guardaespaldas te saque de una conferencia de prensa. La única otra vez, si lo cuenta en el libro, que alguien me había evitado hacer una pregunta con un guardaespaldas era Fidel Castro, en México. Fue absolutamente grosero lo que hicieron contigo, indefendible. Por eso. Indefendible. Ahora, y de nuevo me pongo en la otra orilla. No, dale. Alguna gente te criticó, dijeron, ¿cómo se le ocurre a Trump echar a un periodista? Sí. Eso es un horror. Describe la personalidad autoritaria de este señor, pero dijeron que tú no estabas haciendo preguntas, dijeron que tú estabas haciendo afirmaciones, o sea, usted no puede construir el muro, usted no puede deportar a 11 millones de indocumentados, usted no puede cambiar la Constitución para privar de la ciudadanía a los hijos de indocumentados. Entonces dijeron, pero Jorge no estaba preguntando, Jorge estaba polemizando con Trump. Y entonces... ¿Qué respondes tú? Y entonces, después de haber dicho esto, imagínate, yo llevaba 3 meses preguntando y pensando la primera pregunta, ¿no? Entonces porque tenías una sola bala. Claro, era la única posibilidad que yo tenía. Entonces, lo primero que yo quería decir era confrontarle y decirle, esto que usted ha dicho, no puede hacerlo, es una mentira. Y empiezo, y con estas ideas, bajo estas ideas,
y de pronto me encuentro un tipo frente a mí que me trata de sacar de ahí. Bueno, era el muro. Era el muro que era su guardaespaldas. Sí, sí, claro. Tengo que reconocer, y que me gusta que lo conversemos, que si hoy tuviera que volver a hacer la pregunta, la haría muchísimo más corta y quizás le hubiera dicho, ¿es usted un racista? Qué interesante. Porque hubiera corregido. Efectivamente son afirmaciones enfáticas sí. que no encierran una pregunta, no. o que sugieren que viene la pregunta luego, pero no te dejaba llegar. Claro, y después de pensarlo tanto tiempo, yo creo que a veces uno se equivoca y hay que ir con ese instinto de Oriana Fallaci, ¿no? Le hubieras preguntado, ¿es usted un racista? Claro, llegas, me paro, no me da la palabra. Además, Donald Trump, que es un maestro del lenguaje no corporal, ni siquiera me ve. O sea, yo estoy del lado izquierdo y Donald Trump, siguiente pregunta, él sabía que yo estaba ahí. Claro. Yo estaba hablando, me había parado porque yo quería que el lenguaje corporal fuera igual, llevaba un micrófono, yo quería hacer la pregunta parado porque no es lo mismo hacer una pregunta parado. Si yo me paro aquí, tengo un cierto control sobre ti. Sí. Si estoy sentado, estamos los dos al mismo nivel. En eso acertaste completamente de estar de pie. Claro, pero hubiera hecho una pregunta mucho más corta y más efectiva. ¿Qué otra pregunta corta y efectiva le hubieras hecho? Bueno, yo creo que lo básico es tratar de desmascarar a alguien que no estaba preparado para ser presidente y alguien que ya desde ese momento tenía claras ideas racistas que estaban poniendo en peligro a los Estados Unidos y además que estaba atacando a los periodistas. No es que me ataquen a mí, da exactamente lo mismo. O sea, tienes un candidato con ideas racistas, un candidato que está atacando la prensa. Son dos señales clarísimas de que algo más estaba ocurriendo. Hay una afirmación que haces tú aquí, y no sé si en la conferencia a TED o en alguna conferencia o artículo, pero dices, yo no soy un activista. No. Yo a ti te veo como un gran periodista, como un gran escritor, pero yo sí creo que eres un activista. Te voy a decir por qué. Vale. Y en este caso no estoy haciendo una pregunta, perdona. Una afirmación. Pero creo es un análisis, claro. Creo que eres un activista contra el racismo, es un tema al que eres muy sensible. Eres un activista a favor de la inmigración legal e indocumentada, crees que enriquece, que la mezcla es buena. Sí. Eres un activista a favor, por ejemplo, de la prensa libre, de no dejar que presidentes autoritarios restrinjan el derecho de los periodistas a preguntar cosas incómodas. Eso es activismo. ¿No reconoces que en eso eres activista? A ver, es que yo creo que el gran peligro, mi primera respuesta, la de cajón, es no, soy un periodista, no un activista. Soy solo un periodista que hace preguntas, ¿no? Eso es todo. Sería mi respuesta y me quedaría callado y te diría como Uribe, siguiente pregunta. Claro, soy solo un reportero. Claro, sí. Sí, ¿no tiene otra pregunta? De verdad, Uribe nunca quería contestar. Sí. ¿Tiene otra pregunta, señor Bailey? No, pero yo creo que lo importante aquí es entender que la definición del verdadero periodista, del periodista completo, es aquel que en un momento dado sí está dispuesto, Jaime, a tomar partido. Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, que se nos murió hace muy poco, ganador Premio Nobel de la Paz, decía que la neutralidad solo ayuda al opresor, nunca a la víctima. Y creo que nuestra visión de lo que es ser un periodista sí incluye lo que tú defines como activismo, pero que yo creo que más que activismo es una posición humanitaria, humanista, frente a ciertas cosas. Lo dices por acá, que la decencia humana a veces está reñida con la neutralidad y que uno tiene que tomar partido, y estoy tan de acuerdo. Pero es que si yo acepto que tú me definas como activista, eso quiere decir, o eso sugeriría que tengo una posición política. Una agenda. No nada más una agenda, sino que estoy aliándome a un partido al republicano o al demócrata. Pero puede ser una agenda ética, estamos a favor de la libertad, de los derechos humanos. Por eso, pero me gusta más pensar en un periodismo mucho más humano, que incluye el activismo en ciertos casos, racismo, discriminación, violación a los derechos humanos. Por ejemplo, o sea, yo no puedo entrevistar a un dictador, a Chávez o a Maduro o a Castro, de la misma forma que la víctima de la dictadura, ¿no? Creo que hay un juicio de valor. Cuando yo entro a una entrevista, inmediatamente creo que mi posición nuestra posición de periodistas es ser contrapoder. Si yo estoy pegado al poder, me equivoco. Pero si soy contrapoder, eso me define frente a Uribe, frente a Duque,
frente a Petro, frente o sea, a... algún periodista tiene que estar siempre en la oposición. Si quieres ser periodista, sí. Sí. Y ¿Pero tú estuviste en la oposición contra Hillary en la campaña o querías que ganara Hillary? no, yo creo que son posiciones totalmente personales, pero ¿Dio la impresión, o esa es la impresión que algunos de tus detractores han registrado? No, a mí me parece muy legítimo. Que tu oposición era a Trump y no a Hillary. Mi oposición clara era el candidato que había hecho comentarios racistas y antiinmigrantes, ¿no? Pregunta, ¿crees que la señora Merkel, que acaba de ganar un cuarto mandato, es racista? A ver, no, por Yo tampoco. una lideresa que acepta que 1 millón de refugiados lleguen a su país, creando una enorme crisis humanitaria, y a pesar de esto toma el valientísimo paso moral de aceptarlos. Me parece que no la puedes definir así. Estoy de acuerdo contigo, pero luego la oposición la presiona, sí. Ella tiene que hacer concesiones y pone trabas a la inmigración de los sirios, de los iraquíes, de los norteafricanos. Okay, pero ¿en qué momento? Trabas. No construye un muro, pero pone trabas. Pero ¿en qué momento dice ella, como Trump lo ha dicho, ¿no? que los refugiados que vienen de Siria o de Libia o de países del norte de África son todos criminales? Son criminales o violadores. O peor todavía, que vienen de países que son de un basurero. ¿En qué momento? Angela Merkel jamás lo ha dicho. Ese matiz semántico me parece fundamental. ¿Sí? ¿Tú estás de acuerdo en admitir que un líder político que quiere frenar la inmigración indocumentada no necesariamente es un racista? Ah, por supuesto, ¿no? Y yo creo que hay gente... Es legítimo. Bueno, creo que todos los países tienen el derecho de proteger sus fronteras y de escoger quiénes vienen y quiénes no vienen. Ahora, hay que reconocer, hay 250 millones de inmigrantes en el mundo. Tú y yo somos de ellos, yo creo que la mayor parte de la gente aquí. Y cuando hay crisis humanitarias, eso prevalece, me parece a mí, frente al derecho de un país a proteger sus fronteras y a no dejar que entre nadie. Creo que estamos obligados a ayudar a los más vulnerables. Y eso define los grandes países. Los grandes países se definen no por la forma en que tratan a sus ricos, los que viven ahí, sino a los que son más vulnerables. Estoy de acuerdo. Tenemos que ir a la publicidad. Te pido una respuesta breve. ¿Crees que Trump va a construir el muro? Un murito. No le van a dar dinero. Pero es que no sirve, el muro que quiere Trump es una estupidez, no sirve para nada. Ahí ahorita lo hablamos. Un murito. Regresamos con Jorge después de la pausa. Un aplauso para... Con mucho entusiasmo que compren el nuevo libro de Jorge Ramos, Stranger. Stranger porque se siente un extraño aquí, el país en el que vive hace 35 años. Stranger de Jorge Ramos. Como escritor, ayúdame, estábamos buscando un título que fuera entre extranjero y extraño, ¿no? Tú querías lejos de casa originalmente. Quería lejos de casa porque al final, no sé si a ti te ocurre, pero esa casa, cuando yo pienso en hogar, pienso en esa casa donde viví durante 20 años. Acabo de regresar de la Ciudad de México y de San Miguel de Allende y pasé por la casa donde yo crecí, Jaime. Y es esa casa, Hacienda de Piedras Negras, no voy a decir el número para que no molesten a los vecinos. Me acuerdo del teléfono, 560-5120. Me acuerdo de cómo crecí. Para mí esa es la casa. Y cuando sueño, todavía pienso en esa casa donde me tocó crecer en la Ciudad de México con mis hermanos. Ese es mi hogar. Y luego de ahí he vivido, no sé, en decenas de casas en Estados Unidos. Seguramente tú igual, ¿no? Y a veces, por distintas razones, te sientes extraño, extranjero. Y no hay día, yo creo, en que no pienses en regresar a tu país. Volver a esa casa, ¿no? Donde aprendiste lo más importante de la vida, cuentas acá, ¿no? Sí, que es la sensación de seguridad y las cosas y los valores que aprendí. Y la comida que aún todavía, la comida que más me gusta sigue siendo la que mi mamá me hizo, ¿no? La taquería de tacos al pastor que quedaba al ladito, eso es lo que, por donde empieza la nostalgia, por la boca. Ya no aguanto las salsas tan picantes como antes. Sí. Y ocurre una tragedia que es que no me siento, que para muchos estadounidenses nunca seré suficientemente estadounidense. Claro. Pero ahora que voy a México después de 35 años, para muchos mexicanos, nunca seré suficientemente mexicano ya. Cuando tú regresas a Perú, ¿qué te dicen? Sí, también me siento un poco extraño. ¿Qué te verdad, dicen? ¿no? Que eres el gringo, o regrésate a tu país. Sí, o ese Bailey no sabe ¿no? Es así. Que se vaya de Perú. Es así. En mi caso con México ocurre lo mismo. Y duele un poco. Duele un poco.
Y no somos de ningún lado. Te quedas a mitad de camino, ¿no? Y no somos finalmente de ningún lado. Y hay que, creo que, maniobrar en todos esos flujos, porque somos... En Fox News y en eso me atacan mucho y me dicen, bueno, es que tú no eres estadounidense, regrésate. O ¿cómo te defines? Bueno, yo quisiera definirme de alguna forma más fácil, pero tengo 2 pasaportes, voto en México y en Estados Unidos. A veces soy chilango con acento mexicano, a veces chicano de California por donde llegué, y a veces escojo ser mexicano o estadounidense de acuerdo a lo largo de la fila en el aeropuerto de la Ciudad de México. Si la fila de los extranjeros está más corta, me voy por ahí, soy americano. Es una preferencia que es dictada por el sentido de la comodidad. Entonces saco el pasaporte verde o saco el pasaporte azul, la verdad. Comprendo. Pero es que tú eres un individuo, ¿no? Yo no creo en los pueblos, Jorge, no creo... Ni siquiera sé si todos los latinos somos latinos iguales. Yo creo en los individuos. ¿Pero a quién le vas en el Mundial, Jaime? Yo le voy a México, aunque nunca pasemos del cuarto partido. Nunca pasemos del cuarto partido. El llamado de la tribu. Sí, pero, o sea, podemos decir lo que uno quiera ahorita, pero una vez que comience el Mundial, qué bueno que no me vas a invitar durante el Mundial, porque no nos podemos poner de acuerdo. No. Bueno, ¿tú le vas a ir a Perú? Yo le voy a Perú, pero también le voy mucho a Argentina y a España. Ahí está. ¿Por qué no a Colombia? Claro, por supuesto. Y México, esperemos que la maldición del cuarto partido se supere. Bueno, algo, ¿no? Pero una vez que eso sale, es muy difícil dejarlo a un lado. Así que yo el nacionalismo lo dejo en la cancha de fútbol, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Te tengo que preguntar por Venezuela, Colombia y México. Vamos. Venezuela, Colombia y México. Venezuela, hay 2 o 3 preguntas que yo me hago casi todos los días. Te oigo. Gracias. Te traslado la primera. Sí. ¿Tú aprobarías un embargo petrolero de Estados Unidos a Venezuela? Que Trump diga, ¿dejamos de comprarle petróleo a Maduro? No sé, porque no sé a quién va a afectar más. Me preocupa, he visto las mismas imágenes que tú, ¿no? Me preocupa esos niños y esos niños que se nos están muriendo en Venezuela, ¿no? Y... si eso puede concentrarse contra la dictadura de Maduro, por supuesto que sí. Pero si eso va a afectar más a los venezolanos que no han podido salir del país todavía, a mí me preocuparía mucho. ¿Tienes esa duda? Sí, y sobre todo, tú has entrevistado muchísimos venezolanos en esta silla, y durante muchos años, Jaime, ellos te decían, vamos a buscar una salida en Venezuela. Ahora nadie te está hablando de eso. Tus invitados en esta misma silla te han dicho, tenemos que aprender a lidiar con una dictadura. Sí. En ese sentido, ¿no? Y ante la percepción terrible, ¿no? Trágica de que no hay una salida, yo, y creo que estoy en minoría, estoy a favor de una intervención armada en Venezuela. Uy, no, Jaime. Parecida a la de Bush papá en Panamá, es decir, entrar y sacar a una narcodictadura. Es que eso ha tenido terribles consecuencias, creo que... ¿Tú estás en contra? Sí, totalmente. Yo creo que no estamos en una época en que podemos invadir países. A ver, Estados Unidos tiene una terrible historia y tradición de fallidas invasiones. Pero, Guatemala, cómo influyeron con Pinochet en Chile, Panamá. Santo Domingo el año 65, claro. O sea, conocemos la historia. Todas las consecuencias de eso son terribles. Pero los cubanos han invadido Venezuela. De muchas formas. Hay miles de espías en Venezuela. Pero tú tienes la certeza moral de que una invasión estadounidense es la solución para Venezuela. Yo creo que es una salida... Yo no puedo apoyar algo así. Yo creo mucho más en los venezolanos, creo mucho más en su creatividad, en su fuerza, en la convicción que desde dentro los venezolanos pueden salir y lidiar con una dictadura así. Pero ¿no crees que es una dictadura tan cruel y tan profesional? Sí. Que usa la fuerza de un modo sádico, desalmado. Totalmente, terrible. Que solo va a ser derribada con el uso de la fuerza en nombre de la libertad. Es que no estoy seguro de eso. Hemos visto lo que ha pasado con la dictadura cubana, ¿no? Y entonces, si ante cada dictadura esperamos que la única solución sea la fuerza de los Estados Unidos, yo no creo que va por ahí la salida. Podría ser la fuerza también de los venezolanos, articular suficiente yo creo en la fuerza de los tumbarla. yo creo en la fuerza de los venezolanos. Pero eso implicaría usar a la fuerza militar venezolana en nombre de la democracia. Hay muchas formas, y eso es lo que ahora nuestros amigos de la oposición están viendo, hay muchas formas de tratar de cambiar Venezuela desde dentro. Desde dentro. Pero apoyar desde el exterior una invasión estadounidense me parece una locura en estos momentos. En eso discrepamos. Tú sí. eres una paloma y yo un halcón.
Pero, a ver, me tocó ver Irak. Panamá fue un éxito. Bueno, Panamá el año 89 fue un éxito. Pero fue la presencia de los Estados Unidos ahí. Me tocó ver Irak. Sí, tú has ido a muchas guerras. Y yo vi lo que pasa cuando te inventas una guerra. George W. Bush se inventa una guerra en el 2003. Dice que hay armas de destrucción masiva en Irak y nos toca ir a muchos a cubrir eso. Eso es, hasta hoy todavía Irak no ha salido. Claro. En ese sentido, no se puede imponer una democracia a la fuerza. Estoy de acuerdo. Y no había las armas tales. A ver, pero entonces tú confías... En cuanto a Venezuela, hay suficientes evidencias de que es una narcodictadura. Sí, eso no me queda la menor duda. Han mandado miles de toneladas de cocaína a este país. Ok, y entonces tú vas a convencer a los latinoamericanos y a los venezolanos que una fuerza invasora de Donald Trump va a salir a defender a Venezuela. Yo confío muchísimo más en la fuerza y creatividad de la oposición venezolana y creo también, por supuesto, en sanciones económicas y muchas formas diplomáticas de presionar a Venezuela, pero una invasión... Estás en contra. Me imaginaba que lo ibas a decir, pero saludo nuestra discrepancia. Sí, y además... muchos líderes opositores en Venezuela no creen en eso tampoco. Es verdad. ¿No? Pero si un grupo de generales venezolanos echaran a Maduro, Cabello y los apandillados y convocaran a unas elecciones, ¿estarías de acuerdo con eso? Si es una decisión de los venezolanos desde Venezuela, absolutamente. ¿No reprobarías eso como un golpe militar clásico? Bueno, si es la única manera de sacar a una dictadura en estos momentos va a tener que ser muy creativa y va a tener que utilizar fuerza. No hay ninguna otra posibilidad, ¿no? ¿Crees que a Trump realmente le interesa cambiar la dictadura en Venezuela y en Cuba o no está entre sus prioridades? Yo creo que yo conozco gente dentro del gobierno de Trump que sí está muy interesado por Venezuela y están tratando de hacer algo muy importante, que es presionar para un cambio en Venezuela sin parecer que ese cambio viene desde fuera. Comprendo, lo peor que le pueden hacer a los opositores en estos momentos es que los identifiquen con Trump. Imagínate la oposición en Venezuela en estos momentos con Maduro y Diosdado diciendo, no, es que tú tienes apoyo de Donald Trump y aquí están los cheques que han recibido y aquí están los asesores que han llegado y aquí están las lecturas y los planes para derrotarnos. Creo que sería terrible para la oposición venezolana estar vinculados a Trump. ¿Qué crees que va a pasar el 20 de mayo en Venezuela? ¿Maduro se va a adjudicar? Bueno, no importa, es que es una elección totalmente controlada por Maduro, ¿no? ¿Falcón realmente es un opositor? Bueno, que es un opositor, puede ser un opositor, pero que la posibilidad de una elección en Venezuela que tenga éxito legítimo, que haya democracia, desde luego que no. Descartada. Sí. ¿Quién es el líder venezolano que más admiras? Creo que María Corina ha sido muy valiente y ha sido muy recta. Tenemos una coincidencia ahí. Y ha sido, desde un principio, ha tenido con mucha claridad la idea de que nos estábamos enfrentando a un gobierno primero autoritario y luego una dictadura. ¿Le has pedido una entrevista a Maduro? Sí, y en un momento dado, hace un año, una cosa así, él estaba dispuesto a... Te voy a decir lo que pasó. Vio mi enfrentamiento con Donald Trump y entonces de pronto él creyó, ilusamente, que yo estaba de su lado, hasta que empezó a ver algunas de las entrevistas y se dio cuenta que no. Con Chávez tuviste entrevistas tremendas, ¿no? Sí, fue... Recuerdo una en la que te circundó de partidarios suyos que te insultaban durante la entrevista, una cosa claro, terrible. Fue muy interesante porque Chávez, que era un gran mentiroso, súper mentiroso, claro. ¿no? Y un gran dictador, ¿no? Sí, claro, también, por supuesto. Le pedí una entrevista, me dijo, sí, vente a Caracas por la entrevista. Me lo encontré en el aeropuerto y dije, me va a dar la entrevista aquí mismo. Me dijo, no, sígueme. Yo creí que íbamos a un saloncito, no. Íbamos a la frontera entre Venezuela y Colombia. Nos fuimos en un avión que casi se cae porque empezó a entrar humo en la cabina. El piloto era muy joven. Y le decíamos, estamos en una emergencia, nos vamos a matar. Y decía, no. El comandante me ha dicho que yo lo lleve hasta la frontera y no me voy a bajar antes. Se tuvo que bajar antes. Una locura. Y llegamos a una cancha de básquetbol, puso 2 sillas metálicas. Lo recuerdo. Cientos de personas y cada vez que yo hacía una pregunta me abuchaban, como ahora. Y luego... No como ahora. Este auditorio. Y cada vez que él contestaba le aplaudían. Fue una entrevista maravillosa. Ya que estamos en Colombia, ya antes de ir al siguiente corte. Sí. Yo soy uribista. Lo sé, Jaime. Pero tú eres antiuribista. ¿Por qué eres antiuribista? Uribe fue un gran presidente. Yo no le llamaría un gran presidente, de entrada. ¿Por qué?
Porque... ¿No crees que reconstruyó Colombia? ¿A ti te parece bien que un presidente cambie la Constitución para reelegirse? Ah, no, en eso estoy en desacuerdo. Claro. Sea de derecha o de izquierda. Y yo creo que la idea de gran desaparece ahí. Y luego, personalmente, tú... Bueno, ahora te pregunto, a ver. Tú sí el juego es... ¿Tú has caído ante Uribe o no? Yo creo que Uribe recibió un país en ruinas. Lo entiendo. El 2002. Sí. Y entregó un país infinitamente mejor. Pero tú crees que hubo abusos de poder durante el uribismo, que se cambió la Constitución de formas poco claras para que él se quedara en el poder. Pero se quedó solo 2 mandatos. Solo 2 mandatos. Solo una reelección. Bueno, con uno basta, a mí me parece. Y luego, como periodistas, a lo mejor a ti no te tocó, pero en las pocas entrevistas que tenía con él, le decía... Tú has hecho entrevistas tremendas con Uribe, bueno, yo las he visto. Claro, y con respuestas muy pobres, porque sus respuestas eran, ¿tiene otra pregunta? ¿Tiene algo más que preguntar? Pero es que él sentía que tú estabas siendo injustamente agresivo. Sí, pero además yo respeto esas respuestas. Oriana Fallaci, de la cual hemos hablado tanto, decía que una entrevista es una guerra. A veces gana el entrevistado, a veces gana el entrevistador. Y en el caso de Uribe no puedo estar seguro, salvo la última entrevista, que yo gané las entrevistas. No, bueno, es interesante que hagas eso, sí. esa observación. O sea, ¿no crees que fue un gran presidente porque lo ves como un presidente que fue abusivo? Bueno, y no nada más eso, sino todas las acusaciones de sus vínculos poco claros. También me parece preocupante. Pero sobre todo me preocupa ahora. A ver, estamos claros que él no es el presidente de Colombia, ¿correcto? Estamos claros. Ok. ¿Estamos claros que Santos no ha sido un gran presidente? Sí, por supuesto. Ve los niveles de popularidad. Sí. Ahora, por otra parte, tú y yo tenemos grandes amigos colombianos. Sí. Lo he dicho en Colombia y lo voy a repetir aquí. Yo prefiero que los colombianos se ataquen verbalmente en cualquier parte del mundo, pero que no lo hagan con armas. Yo creo que no se dan cuenta los colombianos del enorme ejemplo que han dado al mundo cuando después de más de 50 años, finalmente pudieron dejar a un lado la guerra. O sea, ¿apruebas el acuerdo de paz con las FARC? Es que yo creo que la paz es muy difícil de alcanzar. Y la única manera... Yo creo que es mejor pelearnos con Timochenko aquí. Yo creo que es mucho mejor pelearse con las FARC en el Congreso. Creo que es mucho mejor pelearse con todos los guerrilleros en cualquier parte del mundo, pero no con armas. Y creo que por fin nuestros amigos colombianos, por primera vez, están viviendo en una cierta paz que muchos ni en su vida se habían podido imaginar. Respeto tu punto de vista, pero discrepo. Yo creo que no hay paz sin justicia. Por eso. Y yo creo que los criminales de lesa humanidad, de derecha o de izquierda, tienen que pagar. Estoy totalmente de acuerdo. No. Y los crímenes de lesa humanidad deben ser siempre... Y el señor Santos a las FARC les ha regalado 10 escaños en el Congreso. Okay, ¿cuál es la alternativa, Jaime, entonces? ¿La alternativa es más guerra? No. O sea, 50 años más de guerra. Una paz justa. Yo creo que la justicia se puede y se debe trabajar en Colombia. Pero esta es una justicia a la medida de las FARC. Bueno, esta es una justicia transicional. Esta es una paz que está funcionando más o menos actualmente en Colombia. ¿Crees que va a perdurar? Yo prefiero que perdure ante la posibilidad, ante la alternativa. La alternativa me da la impresión, pero no quiero poner palabras en tu boca, de que crees que Santos ha sido mejor presidente que Uribe. ¿Es así? Yo creo que si un presidente te da la paz, eso pesa mucho. Tenemos ahí una discrepancia insalvable, porque yo creo que Uribe le dio otro tipo de paz a Colombia. Pero entonces, ¿tú qué querías? ¿Más guerra? ¿Más violencia? No, o sea, ¿cuántos muertos más? Paz con justicia, que los criminales paguen por sus crímenes. Pero es que yo creo que todavía eso es posible, pero ¿cuántos muertos más en Colombia? ¿Cuántos niños más? ¿Cuántas familias más destruidas? No sé. Para mí el ejemplo de los colombianos de llegar a la paz me parece extraordinario. Saludo nuestras coincidencias y especialmente nuestras discrepancias. No, pero está bien. Somos amigos de toda la vida. Por eso, pero creo que es muy legítimo y muy importante que podamos hablar estas cosas abiertamente y que no acabemos a trompadas, ¿no? Regresamos después de la pausa con Jorge Ramos. Le voy a preguntar quedan pocos minutos, Jorge, y quiero proponerte un juego de ping-pong verbal, que tú eres un gran ping-pong. Que lo hemos hecho. Sí. ¿Va a ganar López Obrador? Si las cosas siguen como ahora, sí, pero acuérdate, él dice haber ganado en el 2006, en el 2012, y este escenario ya lo hemos visto antes. Si alguien le puede ganar, creo que se llama Ricardo Anaya.
¿Es chavista López Obrador? Yo se lo pregunté claramente, igual que lo hice con Petro, y él dice, primero, que nunca conoció a Chávez, que no conoce Venezuela, que no está siendo financiado por Venezuela, y al mismo tiempo que su posición, y por eso es cuestionable, que su posición es no meterse en los asuntos internos de otros países, y por eso muchos lo están vinculando con el chavismo, cosa que, según él, no es cierto. Si gana López Obrador, ¿está en jaque la democracia de tu país? No creo. Yo creo que hay... Lo que estamos viendo en México es una indignación terrible. 98,000 muertos con Peña Nieto. La esposa se compró una casa de 7 millones de un contratista del gobierno y no pasó absolutamente nada. Hay un movimiento antisistema muy grande en México, una indignación gigante por los muertos, por la corrupción, y quieren un cambio, y el cambio muchos lo ven con López Obrador. ¿Peña Nieto ha sido peor que Calderón? Ha sido terrible, uno de los peores presidentes que ha tenido México. Cuando sumemos la cifra de muertos de estos meses, va a haber más muertos en el sexenio de Peña Nieto que en el sexenio de Calderón. Y no solo eso, sino el hecho de la corrupción rampante y personal. O sea, ¿cómo permitió que su esposa comprara una casa de 7 millones de un contratista del gobierno y que luego un amigo de él lo investigara? ¿Hay justicia independiente en México? Ahora no hay justicia independiente. La impunidad es terrible. Te matan, las familias no tienen quién los va a proteger. Hay 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa hace años y nadie sabe dónde están. No, en México no hay justicia independiente. ¿Quién fue menos malo, Fox, Calderón o Peña Nieto? A mí los priistas me preocupan mucho. Creo que Peña Nieto ha sido un presidente terrible. Y no nada más eso, sino con una falta de carácter, un presidente miedoso, un presidentito que no tuvo el valor de decirle, señor Trump, no vamos a pagar por el muro. Nunca entendió que era una cuestión de dignidad y que eso le hubiera salvado su presidencia, por lo menos en los últimos años. Y finalmente, muy a la mexicana, él creía que hablando con el yerno del presidente podía arreglar las cosas, jamás pudo hacerlo. ¿Quieres entrar en política? ¿Te gustaría ser presidente de México? No, creo que en un momento dado sí me interesó meterme en la política. ¿Lo has descartado? Sí, porque creo que haciendo periodismo y más ahora con las redes sociales uno puede influir más en los países que a veces desde el mismo poder. ¿Te gustaría volver a vivir en México? Un tiempo sí. Siempre es una asignatura pendiente. No sé si a ti regresar a Perú, pero... Sí. Sí, me gustaría regresar al país que me fui, porque cuando yo era niño nunca le dije a mis papás, quiero ser inmigrante. No, quería ser futbolista o rockero, pero no inmigrante. Uno no se va de su país porque quiere, sino porque tiene que hacerlo. Sí. ¿Cómo va el ping-pong? Va bien. Tú eres un ping-pongista, un tenista como Federer. ¿Crees que a México le va a ir bien en el Mundial? Ahí sí me van a linchar si digo otra cosa. Sí, le va a ir bien. Sí, le va a ir muy bien a México. El libro se presenta este viernes. Este viernes a las 7:30 de la noche en el Miami Dade, en el Downtown. Vayan y cómprenlo. Si creen que es un libro sobre Trump o contra Trump, están equivocados. Hay capítulos sentimentales bellísimos sobre sus padres, sus hermanos y México. Gracias. El gran Jorge Ramos, un aplauso para él, por favor. Gracias.